Atención, Carlos Eduardo Osorio Aguiar buscará repetir Cámara de Representantes por el Centro Democrático. A pesar de que Carlos Eduardo Osorio públicamente no lo ha dicho, ya en voz baja se lo ha comentado a varios de sus más cercanos allegados. Se lo comentó al propio Holman Guevara, quien salió a decir también ayer en otro medio de comunicación alternativo que Osorio Aguiar aspirará a la Cámara de Representantes, tal como lo hará Felipe Pipe Ferro, el diputado de la Asamblea. Pipe Ferro buscará la hazaña que hizo Carlos Eduardo hace ya bastantes años cuando saltó de la Asamblea al Congreso de la República. Mientras tanto, Osorio Aguiar, uno de los mejores congresistas del Tolima, si no el de más autorías, el de más efectividad, por lo menos a noviembre del año pasado tenía 67 autorías y 67 ponencias, porque no necesita poner la firma para que le avalen sus proyectos propios, buscar repetir Cámara de Representantes. No pudo Osorio Aguiar a dar el gran salto al Senado de la República porque el Centro Democrático infortunadamente no se lo permite. Esa es la cruda y triste realidad. No se sabe cuánto dinero habrá que tener en cualquier partido tradicional en Colombia para poder tener la importancia en una lista cerrada como la del Centro Democrático. Quisiéramos pensar que no es por dinero, sino por méritos. Si fuera por méritos, de sobra los tiene Osorio Aguiar para llegar al Senado de la República. Sin embargo, para Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático es más importante otros departamentos con más población, a pesar de que somos el segundo departamento más uribista de Colombia, al menos eso lo demuestran las votaciones, pero en población nos superan Bogotá, por supuesto Antioquia, por supuesto el Valle del Cauca y el Atlántico, por no decir que también otros departamentos más populosos del país. Por eso Osorio Aguiar también continúa en Cámara de Representantes. No le va a jalar al tema de alcaldía de Ibagué, porque Jorge Bolívar es la carta más prominente del barretismo para el Partido Conservador, en alianza posible, no se sabe, de aquí a allá con el Centro Democrático, pero también por la ninguneada que sistemáticamente le está propinando, de lo cual vamos a hablar en algunos minutos, el hurtadismo a Osorio Aguiar, donde le está quitando algunas fichas y personas que podrían haber tenido la oportunidad de trabajar en la administración municipal, pero no se pudo por el lado de Carlos Eduardo Osorio, pero sí se puede por el lado de Andrés Fabián Hurtado. Vamos ahora a las cifras, Jorge Enrique. Vamos a analizarlas. El Partido Centro Democrático obtuvo 62.412 votos en las elecciones de Asamblea Departamental, ¿cierto? De esas votaciones, de Asamblea, sí, de Asamblea en el 2023. De esas votaciones, Harold Urrea obtuvo 12.400 votos y Felipe P. Ferro obtuvo 13.124, mientras que el partido obtuvo 8.548. Mientras tanto, en las votaciones de Cámara de Representantes, que es las que nos concierne, obtuvo 56.077 votos. Quiere decir que el Partido Centro Democrático se sigue conservando entre 56.000 y 60.000 votos. En esa oportunidad Osorio Aguiar obtuvo 17.701 votos, seguido de Mauricio Pinto con 13.199 y Milton Restrepo con 10.264. Más o menos las elecciones son similares, pero son diferentes. En una de esas dos elecciones en la Asamblea no estuvo ni Pinto ni Restrepo, pero sí estuvo Felipe Ferro. Hay que decir que hay que tener cuidado porque Felipe Ferro podría dar también alguna sorpresa, y eso sin tener en cuenta las sendas reuniones que ya han sostenido Gonzalo García Angarita y José Elber Hernández Casas con Carlos Eduardo Osorio por un lado y con Holman Guevara, es lo que yo entiendo y intuyo, por el otro, donde obviamente José Elber y Gonzalo consideran al Centro Democrático como el plan B. ¿Y qué tal que José Elber llegue al partido y se les cuele a los varones electorales del Centro Democrático? ¿Qué opina de que Carlos Eduardo Osorio, como mejor congresista de la oposición del Tolima, tenga que conformarse con repetir Cámara de Representantes y no dar el salto al Senado, Jorge? Tampoco aspirar a la alcaldía de Ibagué como lo sugería su mentor político Jorge Tulio Rodríguez, quien ni él ni quien Harold Urrea
quisieron hacerle el seguimiento a ser candidatos a la Cámara para acompañar a Carlos Eduardo en otro escaño de la política del Tolima? Bueno, varias precisiones, Juan Pablo. La primera de ellas creo que era la decisión más sensata. Nosotros ya habíamos analizado en varias instancias el papel y en el tiempo, como va ocurriendo el TikTok, lo que denominamos, que le caía sobre las decisiones que podía tomar el representante Carlos Eduardo Osorio. Y todos los caminos conducían a esto. Creo que es más que pertinente, estamos a un año exacto de las elecciones, se tienen que generar unas dinámicas, Juan Pablo, en las cuales él tiene que reafirmar y reconfigurar su estrategia, fortalecer el centro democrático en el departamento del Tolima, consolidar una lista competitiva, Juan Pablo, porque en este instante, con los nombres que se vislumbran, todavía no hay el umbral suficiente para eso. Ya no hay un Mauricio Pinto que jalonaba 14.000 votos, ya no hay un Milton Restrepo también que hacía parte de la organización del Centro Democrático y que también generaba unos votos. Entonces acá es importante, en ese cálculo lo primero que tienen que hacer obviamente es asegurar una lista con umbral. Ya con el nombre del doctor Carlos Eduardo nuevamente consolidado como aspirante, muy seguramente se van a generar otras dinámicas al interior de la colectividad y el trabajo que vienen haciendo líderes como Holman, como el propio Ferro, que también ya ha determinado su paso a la Cámara de Representantes también a competir, pues le va a dar una dinámica importantísima, pero tienen que consolidar primero que todo una lista competitiva que asegure por lo menos el umbral. Ya lo demás es carpintería, Juan Pablo. La segunda precisión es que justamente como estamos a un año electoral y un año en el que empiezan ya a regir las vigencias de los partidos y de los candidatos y de los estatutos de los partidos, José Elber Hernández Casas ya con la ratificación de su credencial y de su inscripción dentro del Partido Conservador, lo que hizo fue decirle adiós a cualquier otra posibilidad en cualquier otro escenario partidista. Choco va sí o sí por el Partido Conservador y pues ya las diferencias internas que se sesguen entre el directorio, los senadores Miguel y Óscar Barreto, pues sin dudarlo va a determinar el futuro electoral de Choco, pero ya él en este instante, Choco ya no va a irse para ningún otro partido, entonces ¿Y si ya lo tiene que sacan de la con el lista a Centro la Cámara? Democrático, ¿Y si ni lo sacan de Hurtado la tampoco lista a que la cuente Cámara? con él, Juan Pablo, ya Choco va pues, sí o sí por el conservatismo. ¿Y si lo sacan de la lista a la Cámara? Ya no podría aspirar, Juan Pablo, porque vuelvo y reitero, ya el tema es de, él ratifica en esa fotografía que mostramos en estos días donde él estaba en el Partido Conservador, ya entra en la vigencia del periodo electoral, entonces ya él está determinado. ¿Y entonces por qué sigue sosteniendo reuniones con Osorio y con Gonzalo y con Holman? Bueno, pues me parece pertinente, Juan Pablo, todos los políticos se hablan entre ellos y no necesariamente pensando en intereses electorales. Creo que ellos están revisando el ejercicio como tal de competencia que se avecina en el propio Partido Conservador, con los movimientos de izquierda que están armando también una lista muy competitiva y pues obviamente en esa amalgama de intereses todos quieren jugar y todos quieren ganar. Es muy difícil, solamente 6 personas van a disputarse y van a ser electas para la Cámara y muy seguramente va a ser una de las elecciones más reñidas que hemos visto en los últimos años. ¿Cuál es la teoría jurídica suya para decir que el Choco no puede estar en otro partido si él no tiene ninguna credencial? Porque José Elber Hernández es por la militancia, Juan Pablo. Pero no tiene credencial, Jorge, es que, ¿de dónde saca eso? Si usted en este instante le quiere meritar a Choco todo el trabajo y la lucha que se ha hecho para pertenecer al conservatismo, imagínese con qué cara usted va a hacer la asignación en otro partido, no tiene ningún pero significado. Una cosa es la cara y otra cosa es si no le dan el aval. Él necesita tener un plan B si no le dan el aval. Está hablando más con el deseo, mi apreciado Juan Pablo. No, y la verdad sí tiene un problema grandísimo el doctor Carlos Eduardo y el Centro Democrático para configurar esa lista. Pero sí les digo, no cuenten con los votos de José Elber allá. ¿En qué se sustenta usted para decir que Choco no puede estar en otro partido si lo sacan a gorrazos del conservador? ¿De dónde saca la teoría jurídica de que no puede aspirar por otro partido? Mire, Juan Pablo, todos los militantes dentro de las organizaciones políticas tienen que asegurar una permanencia mínima de 1 año. Es que acá esto no es que quiero matricularme por el Centro Democrático o por el conservatismo, no, usted tiene que asegurar un arraigo dentro del propio partido, si no, no puede aspirar. Estamos a 1 año exacto de las elecciones y por eso ya José Elber escoge estratégicamente ese día para ratificar su compromiso con el partido. Es por esa simple razón, Juan Pablo. Bueno, pues ojalá se le den las cosas a José Elber Hernández, pero mientras tanto sigamos hablando del escenario de Carlos Eduardo Osorio. ¿La tiene fácil o la tiene difícil Carlos Eduardo Osorio para repetir Cámara de Representantes cuando es la única alternativa que le queda por su distancia con Andrés Fabián Hurtado
y ahora con la disputa interno con Felipe Pipe Ferro, que quiere dar el salto que el mismo Osorio dio hace varios años. Bueno, pues yo creo que es una disputa interesante, vuelvo y reitero, la pelea que tienen todos al interior es que los enemigos de ellos políticamente no son los de las otras listas, son los de la propia lista, Juan Pablo. Por eso es tan interesante y es la única elección que existe en Colombia en la cual los partidos son verdaderamente importantes. Se trata de generar la mayor cantidad posible de votos, de asegurar el umbral, de asegurar que la cifra repartidora les alcance y por supuesto ya las peleas internas van a ser dentro de los mismos miembros de la colectividad que se disputa en esta curul. El doctor Carlos Eduardo Osorio arranca con una ventaja, tiene la credencial, por supuesto, tiene que optimizar sus recursos, se le están yendo líderes muy importantes, como lo que está pasando ahora con Hurtado, que está pescando en río revuelto en todos los partidos a ver cómo fortalece el movimiento de la U, y pues eso es el deber ser también de la política, Juan Pablo. Acá nadie está matriculado con nadie, nadie tiene la escritura sobre ninguna vocería ni ninguna representación, y es un ejercicio en el cual vamos a vernos inmersos en este año electoral, en el cual seguramente se van a seguir generando toda suerte de liderazgos, de contravenciones, de especulaciones en el marco de las conformaciones mismas de las listas. Pareciera que entre Osorio y Pipe Ferro no se logra solamente el umbral para lograr los 60.000 votos, 50 y pico mil, pues necesita más de 50.000. Ya sin Pinto, ya sin Milton Restrepo, ahora de pronto con caras nuevas. ¿Qué tal Guillermo Ignacio Alvira, que fue ninguneado del Partido Conservador? No se hizo contar a Adriana Magali Matiz, no permitió contarse a través del Partido Conservador con Alvira. ¿Habrá salido distanciada Matiz de Alvira por ese tema? ¿Qué pasará con Juan Carlos Tamayo, que son los mismos votos de Aquileo Medina? Que Medina tiene los votos ya comprometidos con los Hurtado Barrera. ¿Qué va a pasar con esta lista? Y si no entra José Elber Hernández, ¿será que tienen la posibilidad de llegar a repetir curul? Bueno, pues Holman en la entrevista que sostuvimos con él hace unos días, él decía que hay una interesante lista de nombres, todos respetables. Desde el ejercicio electoral yo respeto profundamente todas las personas que ponen su nombre al escrutinio popular, porque es que hacerse elegir y con una votación representativa no es nada fácil, Juan Pablo. Todos los candidatos y candidatas que quieran pertenecer a cualquier colectividad y medirse en este escenario, y es lo más complejo en estas listas, frente a una competencia tan dura que van a tener con el Partido Conservador, que quizá tiene la lista más potente, pues va a ser muy difícil para los otros partidos. El mismo Juan Guillermo Beltrán nos lo advertía hace unos días, dijo que él estaba pensando necesariamente mantener su curul dentro de la corporación, y por eso las movidas que se están dando con otras organizaciones como la de Emilio Martínez, porque si no aseguran esos mínimos 50.000, 54.000 votos que puede estar el umbral para estas elecciones, pues difícilmente van a tener un escenario de competencia. Ahí está servido, Juan Pablo, el panorama político. Va a haber escenarios de competencia como el que vislumbran los sectores de oposición, va a haber escenarios de radicalización también en otros sectores y por supuesto la irrupción de una lista que está cogiendo mucha fuerza, muy organizada, como la que está liderando Andrés Fabián Hurtado, que sin dudarlo está asegurando el umbral mínimo para elegir a su hermana como próxima representante a la Cámara. Bueno, ahora hablemos de si el hurtadismo le está volteando líderes a Carlos Eduardo Osorio con la alcaldía de Ibagué. Vamos a poner a continuación algunas fotos. Le avisamos a nuestro productor, si le pasamos la foto. Vamos a empezar con Diana Patricia Buenaventura Jiménez. Dice bueno, esto no es de hace una hora, esto es de días pasados. Creo que es una fiesta de cumpleaños de Hurtado y su esposa Lady. En el botecito, feliz cumpleaños al ingeniero Andrés Hurtado. Dice Diana Patricia Buenaventura, ya es una líder de Chaparral, hija de Carlos Eduardo Buenaventura, es director del ICBF, exalcalde de Chaparral. Bueno, lo que tenemos entendido, Jorge, es que esta líder, de la cual por supuesto solo podemos hablar muy bien, creo que lo ha hecho bien en los cargos en los que ha estado, hoy trabaja en el CEP de Ibagué, pero no gracias a Osorio Aguiar. Osorio Aguiar se puso la hoja de vida de la señora Buenaventura, entiendo, el año pasado para pedirle a la alcaldesa Aranda trabajo para la señora Buenaventura y no se lo concedieron. Oh sorpresa, llega meses después Hurtado y le conceden el trabajo. Ella está agradecida con Hurtado porque Osorio no fue el que le consiguió. ¿Cómo le parece esa primera perla?
Bueno, y así vamos a ver muchas, Juan Pablo. En las fotografías que se dieron a conocer con toda esa cantidad de exalcaldes de diversas partes del territorio en la fiesta de cumpleaños de Hurtado, pues es claro que la burocracia y la clientela desde la alcaldía de Ibagué va a ser su principal fortín político. Ya esto lo hemos analizado en diversas instancias, se convirtió la alcaldía en el principal directorio, en el principal bastión para hacer política del hurtadismo, y pues obviamente eso va a todas luces en contravención con el sentido común y de los organismos de control en la ciudad, que se hacen los sordos, los ciegos y los mudos frente a semejante estulticia con la que están manejando los recursos públicos en Ibagué. Ojalá el personero, acá lo tuvimos en entrevista y le preguntamos concretamente qué iba a pasar con esa politiquería rampante de la administración municipal. Él dijo que iban a hacer una vigilancia y un control, incluso con el principal vocero político también que tiene la administración, dentro de la administración misma, que se llama el señor de control, ¿cómo es que se llama? Control único disciplinario, Juan Pablo, que Henry es paradójico Torres. ver esa sinvergüencería con la que se Henry manejan Torres. esos discursos morales desde la administración pública de Ibagué. Pero eso hace parte de la política, Juan Pablo. Esperamos un accionar de los organismos de control y que algún día se despierten frente a lo que está ocurriendo con la administración de los recursos públicos al servicio de la política electoral. Bueno, seguimos con más ejemplos, porque hay varios que hemos investigado a través del ping-pong político. Fíjese que uno en las redes sociales encuentra cualquier cantidad de noticias invisibles, como esta de Carlos Eduardo Osorio, que ya procedemos a publicar en contados instantes, Jorge, en nuestra página web ecosdelconveima.com, y que estamos dando pues en primicia. Carlos Eduardo no lo confirma en voz todavía, pero ya se lo dijo a sus amigos, y el propio Guevara Paredes, uno de los máximos líderes del uribismo en el Tolima, ya lo está confirmando, porque al parecer Osorio Aguiar se lo dijo al propio Guevara. Hablemos del caso, por ejemplo, del exalcalde de Saldaña, uno que le dicen Cacha, creo, Jorge Rodríguez. Mire, ahí se le ve ya en reunión que puso el exalcalde Hurtado. Bueno, ahí estamos viendo cuando Rodríguez estaba con Osorio. Estamos hablando del 2023. Pero hay una foto del mismo Rodríguez donde ya aparece mágicamente con Hurtado. Aparece en una reunión que le hiciera en Saldaña. Y Hurtado creo que está en todo su derecho. Jorge, no podemos cuestionar esto. De pronto podríamos cuestionar de alguna manera la amistad que sostiene Aranda con Osorio. Amigos desde pequeños, desde jóvenes. ¿Por qué la alcaldesa permite que Hurtado le sonsaque los líderes a Osorio Aguiar, como Jorge Rodríguez, como el señor Juan Pablo Suárez, también exalcalde ya no de Saldaña sino de Flandes, y el candidato a la alcaldía de Cajamarca, Juan Camilo Gómez, quien también está con Hurtado? Veamos y ponemos las fotos mientras usted hace su análisis de por qué le sonsacan los líderes a Carlos Eduardo Osorio, que cuando él pide trabajo para algunos de ellos, creo que no es el caso de los exalcaldes, no les han dado trabajo, pero sí le dan cuando Hurtado lo pide. Bueno, pues eso ya lo hemos dicho hasta la saciedad, Juan Pablo. El gabinete y la administración Aranda es un hurtadismo 2.0, con todos los bemoles, no solamente en lo burocrático, lo clientelar, sino en las líneas de gobernanza como tal. La continuidad de los proyectos, por más polémicos que sean, las mismas líneas contractuales, el mismo rango burocrático, pero esta vez potencializado en una aspiración gubernamental a la gobernación del Tolima. Y pues obviamente la doctora Aranda suma como jefe de debate en casi todos los escenarios del propio Andrés Fabián Hurtado. Es un tema que nos llena de mucho desconcierto. Yo conozco a la doctora Aranda y sé de sus capacidades, de su liderazgo, de su rol frentero y su trabajo sin descanso por la ciudad, pero pues obviamente todos estos ejercicios enturbian su gestión frente a la ciudad y la llenan más de dudas que certezas. Ante la ausencia, vuelvo y reitero, de los organismos de control en una ciudad que parece invisible ante cualquier sanción frente a estos abusos, pues obviamente pulula la desidia, la politiquería, y eso es lo que vamos a ver durante todo este año. Ahí vemos Jorge, en la fotografía la alcaldesa Aranda con todos los exalcaldes que están sumándose al proyecto de Hurtado, que pues él viene haciendo la tarea, Juan Pablo, y como nadie le dice nada, como nadie denuncia nada, como simplemente todas las cosas que decimos acá se quedan simplemente en los comentarios del ping-pong, pues tristemente esa es la realidad política que tenemos que enfrentar durante este año en la ciudad y en el departamento del Tolima. ¿Acaso en la gobernación del Tolima no hacen lo mismo?
Sí, y también ya lo hemos analizado, Juan Pablo. Adriana Y es que acá no Magali se no es trata, no se ¿acaso trata de que Adriana porque uno lo haga Magali, en un lado, entonces en el otro esté bien, ¿no? En acaso ambas Adriana partes está Magali no es la absolutamente mal, Juan versión Pablo. Acá yo 3.0? mismo he cuestionado los comportamientos tan irregulares que se hacen en Pero, Cortolima como directorio político, pero en la Jorge, propia gobernación donde le dan espacio a Santiago Barreto. Eso no está bien en ninguna circunstancia. por Por eso eso. digo, acá no existen organismos de control ni vigilancia en ninguna entidad, ni a nivel gubernamental, ni a nivel municipal. Exactamente. Entonces, si se utilizan las entidades públicas para fortalecer grupos políticos, desde el ping-pong le estamos abriendo los ojos a la opinión. Eso es algo que no nos inventamos acá, ni es nuevo para nadie. Siempre lo han hecho y siempre ha seguido así. Lastimosamente, los entes de control no funcionan, pero en lo que yo sí considero, Jorge, y creo que discrepo con usted, es en que uno gobierna con los amigos. Uno no va a nombrar a los opositores en los cargos y uno no va a nombrar a personas que no le han ayudado en su campaña. De pronto hay que seleccionar muy buenas hojas de vida, pero creo que de pronto Hurtado tiene todo su derecho a fortalecer un proyecto. Lo que pasa es que si los señores que se están nombrando en la alcaldía o en el SEBA, algunos de ellos no son competentes, pues eso deja mucho que desear. Pero a mí no me parece para nada malo que Joana Aranda sea leal con Hurtado como Adriana Magali lo es con Barreto. Es tal cual calcado el mismo grupo político. Lo que pasa es que Adriana Magali le respeta los espacios a José Elber Hernández a pesar de que José Elber se reúne con algunos hurtadistas o a pesar de que él no la apoyó a ella cuando ella estuvo en su momento mal con el tema de gobernación. En cambio, mire lo que puede estar pasando en la alcaldía de Ibagué. Eso es lo que a mí me parece en lo que yo discrepo. Yo sí considero que se deben respetar los espacios de Osorio Aguiar porque se lo ha ganado. Pero aquí lo que está pasando, Jorge, oyentes televidentes, es que pareciera como si el exalcalde Hurtado no quiere estar con el Centro Democrático porque no están con su proyecto. ¿Y acaso el Centro Democrático no estuvo entonces en el proyecto de Aranda? ¿Acaso entonces les van a cobrar doble a los del Centro Democrático para poder apoyar a Hurtado? No, señor. Los del Centro Democrático se van entonces con el barretismo. Sí, pues ahí está claro, Juan Pablo, y usted lo acaba de decir claramente. Ojalá trajeran personas capaces, comprometidas, pero con solamente concepto clientelar. Mira, ahí está el alcalde Venadillo, tan cuestionado, que tantos problemas se trajo para el municipio. El exalcalde de San Antonio, que también tiene cuestionamientos, y es el gabinete de honor que se está rodeando la doctora Aranda solamente por satisfacer el beneficio electoral de Hurtado. Eso es lo absolutamente cuestionable y deplorable, y bajo ninguna circunstancia podemos hacernos los ciegos frente a esas cosas. Si van a traer gente, que sea gente capaz, comprometida, pero no solamente con un cálculo electoral, que es lo único que a lo que está jugando la administración, y mientras tanto la ciudad al declive en esos ejercicios meritocráticos. Ibagué tiene personas muy capaces, profesionales comprometidos, con grandes estudios, pero acá lo único que prima es el criterio del dedo del exalcalde Andrés Fabián Hurtado para entregarle esos cargos que deberían estar en ejercicios técnicos a personas políticas simplemente para sumarle a la clientela, Juan Pablo.